Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos una vez más, una nueva lección aquí en La Luz en mi Andar, y continuamos con este estudio del hogar cristiano. Gracias por sacar de tu tiempo para estudiar con nosotros, pero sobre todo gracias de sacar de tu tiempo para glorificar a Dios, edificarte, exhortarte y podernos ayudar en conjunto a crecer en el conocimiento y la palabra de nuestro Señor. Y qué hermoso es poder hacer esto mientras buscamos cómo fortalecer nuestros hogares y cómo combatir las adversidades que este mundo y esta vida moderna cada día más y más ataca a nuestras familias. Antes de continuar, como sabes, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por las bendiciones que nos da y todo lo que nos permite vivir y por esta oportunidad que tenemos de estudiar de su palabra. Señor, sabemos cuán importante es nuestro hogar, cuán importante es cada una de nuestras familias, cuán importante es ser parte de su familia. Y por eso le pedimos que nos ayude a fortalecerlas y a poder trabajar hacia esa unidad en nuestros hogares, tema que estudiaremos en esta ocasión. Gracias, Señor, por todas las puertas que usted abre para que su palabra siga adelante y pueda llegar a muchas más familias, a muchas más personas, y que así todos podamos ir viendo las oportunidades que tenemos para estar con usted en ese gran día. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Pues bien, amados hermanos y amigos, continuamos nuestra serie de estudios del hogar cristiano, recordando el pasaje clave de nuestras lecciones, Salmo 127:1, y espero que lo tomes nota de él y lo leas bastante durante la semana para que recuerdes esto, que sin Dios no podemos tener nuestros hogares. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay muchos hogares hoy en día que dejan a Dios de lado y sobre ello trataremos en la lección de esta oportunidad. ¿Y qué ocurre? Sí, salen adelante, sí, son exitosos, sí, tienen muchas cosas, pero tristemente su hogar tal vez se encuentre destruido. ¿Por qué? Porque han dejado al elemento principal por fuera. Y ese elemento ciertamente es nuestro Padre Celestial. Así que hablemos acerca de la unidad del hogar. Ese es el tema para el día de hoy. Y vayamos desde el principio. Recordamos en el libro de Génesis, primer capítulo, Dios crea todo y todo lo que crea es bueno. Crea al hombre y a la mujer en base a su imagen, base a su semejanza. ¿Y qué nos dice en el capítulo 2? Nos da dos pasajes que nos ayudan a ver cómo se instituye el hogar, la primera institución por parte de Dios. Y dice Génesis 2, 24 y 25. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Leemos esto en este pasaje, leemos cómo ambos incluso estaban desnudos, pero no les importaba, porque no había morbo, no había este tipo de ideas enfermizas en la mente de ellos porque eran puros, ¿verdad? Entonces vemos especialmente que resaltamos dos palabras, dejará y unirá. El hombre dejará a sus padres, dejará el hogar en el que ha crecido para establecer un nuevo hogar junto con la mujer a la que se está uniendo. Y de esta manera pasan a ser de dos personas una sola persona, una sola carne. Y estaremos hablando y meditando sobre ello. Y estaremos meditando más sobre la palabra de Dios y lo que nos dice sobre la unión del hogar. Pero cuando hablamos del hogar moderno, hoy en día está en constante riesgo y ataque. Hoy en día no se ve esa unidad de la que estamos tratando de hablar. Y una de las definiciones de la palabra unidad, de acuerdo con nuestros diccionarios en español, dice que es propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Y quiero que mantengas esa idea. Sin su esencia se destruye
o altere. Mantén eso en tu mente mientras hablamos en la lección del día de hoy. Si deseamos que nuestros hogares sobrevivan ante los constantes ataques a los que son víctimas, cada uno de los miembros del hogar debe participar en su defensa. Sí, el esposo y la esposa, el padre y la madre, los hijos, todos deben de ser partícipes en defender sus hogares. Es importante mantener esto también en nuestro pensamiento. La unidad del hogar no debe ser una opción. No es de que, bueno, a mí me gustaría que mi hogar sea unido, pero mi esposa no. O mi esposa quiere que seamos más unidos, pero a mí eso no me interesa. Para mí es opcional. Para mí lo importante es traer el alimento a la casa. Debemos de comprender que la unidad del hogar no es opcional, sino que es y debe ser una prioridad. Y sobre ello estaremos hablando durante la lección. Visión moderna versus visión correcta. Tenemos el hogar. Y usualmente, ¿qué ocurre con los hogares? Están compuestos de un esposo y de una esposa. Y si tienen la bendición de haber traído hijos al mundo, o si tienen la otra bendición de haber adoptado a algunos niños como sus hijos, ese es un hogar. Tengan o no tengan hijos, es un hogar. ¿Qué leímos en Génesis 2? Que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí inicia un nuevo hogar. Y esta es la visión moderna. La visión moderna incluso se quiere saltar el estándar de Dios y que hace ver un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y sobre eso hablaremos en la última lección de nuestra serie. Pero, ¿qué ocurre en este momento? Así lo ve el hombre. Yo me uní a una mujer, ni siquiera tuve que casarme con ella, dice el hombre. Yo vivo en unión libre, tengo varias novias y bueno, vivimos de esa manera. Eso dice el hombre. Pero ¿qué está faltando en este hogar? La clave, como hablamos al inicio de la clase. Dios. Dios debe formar parte de nuestros hogares. Si dejamos a Dios por fuera, nuestros hogares siempre van a estar bajo ataque, pero van a ser más susceptibles a los ataques que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque no se apoyan en Dios. Necesitamos a Dios, el eje principal de nuestros hogares. Nuestros hogares son compuestos de estos tres elementos. Cuando hablamos precisamente padres, hijos y Dios, o esposo, esposa y Dios, esos elementos sin Dios puede ser un hogar de acuerdo a lo que el mundo establece, pero no es un hogar que va a ser fructífero y que va a salir adelante y que va a estar disponible para servir a Dios, hacer la voluntad de Dios y que cuando llegue ese gran día puedan gloriarse de estar junto al Señor. Entonces, hablemos de Dios como parte de la unidad del hogar. En el hogar cristiano, Dios es y debe ser prioridad. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero la repetición es la que nos lleva a tener eso en mente constantemente. Dios es y debe ser prioridad. El origen de nuestros hogares es divino, tal como leímos en Génesis 2, 24 al 25. Pero recordamos que los versículos anteriores, empezando en el versículo 18, nos habla cómo Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Hay muchos hoy en día que dicen, no, yo puedo vivir solo. Sí, el apóstol Pablo dijo, en lo que esté a disponibilidad, si se pueden quedar solos, es mejor porque no se distraen de Dios, siguen haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entra una persona a mi vida, en el momento que establezco un hogar, en el momento que dejo a mis padres y me uno a mi mujer, se da esta situación en la que entonces, ¿qué ocurre? Debo velar y cuidar por ella y cuidar de aquellos descendientes que vengan de mi hogar. Entonces, vemos esta situación de que Dios hace saber, no es bueno que el hombre esté solo. Y sobre eso hablaremos, sobre el matrimonio, hablaremos en futuras lecciones. Pero Dios entonces, ¿qué hizo? Hizo dormir a Adán, tomó una de sus costillas y le creó esa ayuda idónea. Entonces, es importante que comprendamos esto. Es interesante ver cómo Marcos 10, 7 al 9, y leemos palabras similares en Mateo 19, otro capítulo, otro texto que estudiaremos más a profundidad en una próxima lección. Marcos 10, 7 al 9 dice las mismas palabras que Moisés había escrito en Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
mismas palabras que es lo que Jesucristo está haciéndole saber al pueblo judío. Por encima de la ley de Moisés, este mandato, esta institución se da desde antes de la ley de Moisés, se da desde el principio. Y es lo que Jesucristo está citando y nos hace saber, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué hermoso es saber esto, qué hermoso es ver esto, qué maravilla poder saber que la palabra de Dios no tiene contradicciones, que la palabra de Dios enseña lo mismo, que el Antiguo Testamento fue dado para guiar al pueblo hacia la venida del Cristo. Y una vez que Cristo vino, el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, mas nos regimos bajo el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos hace saber que el matrimonio, que el hogar es formado por un hombre y una mujer que se unen. Ya no son dos, ahora son uno. Qué hermoso es ver esto, qué hermoso es poder aprender esto en base a la palabra de Dios. Un nuevo hogar inicia cuando el hombre deja a sus padres para unirse a su mujer. Y en el Nuevo Testamento sabemos que está escrito en griego, y la palabra griega traducida como unirse en estos pasajes conlleva la idea de un pegamento, de una goma, o creo que algunos países le llaman una cola. ¿Qué pasa cuando uno dos piezas de madera con una goma, con un pegamento? Se vuelven una, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando trato de separarlas? Si están bien pegadas, si ya lleva tiempo de haberse utilizado ese pegamento o goma, ¿qué ocurre? Se van a romper. Alguna que se salga entera, pero va a llevar partes de la otra y la otra va a quedar muy lastimada. Entonces, vamos a hablar sobre eso más adelante, pero precisamente trata sobre esta situación. Dios hace saber, el hombre deja a sus padres para unirse a su mujer y empezar esa nueva familia. Dos personas opuestas, dispuestas a unirse en una entidad. Anteriormente he mencionado cómo yo soy costarricense y mi esposa es panameña. Somos países vecinos, pero con costumbres y tradiciones distintas. ¿Qué ocurre? Somos dos personas opuestas, pero estamos dispuestas a unirnos como una sola. Y así hicimos hace poco más de 20 años, y gracias a Dios seguimos unidos. Y sé que muchos de los que están viendo estas lecciones tienen experiencias similares. Ah, no, es que en mi país se come esto en el desayuno, no, en mi país se come esta otra cosa. En la cena es distinta a la cena que se come en este otro país. Ah, no, es que aquí se maneja de este lado de la calle, en este se maneja del otro lado. Hay cosas distintas, creencias distintas. Yo no era cristiano, mi esposa sí creció en un hogar cristiano. Vemos como dos personas se unen, siendo opuestas, porque tienen la disposición, tienen la diligencia de ser una. Dios y su vasta sabiduría nos hace ver esto y lo podemos ver en la vida actual. No es algo que simplemente está escrito en el libro, vemos cómo efectivamente se lleva a cabo y lo vemos probablemente en nuestras vidas o en aquellos que viven alrededor de nosotros. Ideas, esperanzas, posesiones y cuidados. ¿Qué cosas tenía yo en Costa Rica que no tengo en Panamá? Bueno, ¿qué cosas tiene mi esposa aquí en Panamá que no tenía en Costa Rica? Se dan este tipo de situaciones, ¿verdad? Vemos todo este tipo de oportunidades. Ella tenía esperanzas, distintas quizás a las mías. Podemos pensar, por ejemplo, en un matrimonio que dice el esposo, yo quiero tener 10 hijos, y la esposa dice, yo nada más quería 2. O podemos pensar en el esposo que dice, no quiero tener hijos, y la esposa dice, bueno, yo sí quiero tener aunque sea uno. Y se da esta situación y están dispuestas a mantener esa unidad y se toma una decisión en base a esa unidad. Cuidados. Muchos de sus votos que dicen, en la salud y en la enfermedad. Días buenos, días malos, ¿verdad? En riquezas y pobrezas. Comprendemos esto. Uno cuida del otro. Y es importante mantener esa unidad en el hogar. Si Dios no forma parte de ese nuevo hogar, ¿cómo pueden salir adelante? Es difícil. Y muchos hogares que se han roto es precisamente porque no está Dios en el primer lugar en la vida de estas personas. Algo que debemos de hacer antes de casarnos y formar un hogar es preguntarnos a nosotros mismos qué lugar tiene Dios en nuestros corazones. Mateo 6:33, te lo dejo de tarea para que lo leas. Pero ¿cuáles son tus prioridades?
¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Qué es lo que quieres hacer de ti en esta vida? ¿Servir a Dios o darte los gustos temporales que el mundo ofrece? Te haces esa pregunta y ahora te tienes que hacer esa pregunta para con la persona que escoges para compartir tu vida. ¿Vamos en el mismo camino? Debemos de pensar en eso, debemos de meditar en ello, porque Dios es parte de la unidad del hogar y no es cualquier parte, es una parte prioritaria. Reconocemos entonces que el origen de nuestros hogares no está en nosotros, sino en Dios. ¿Cómo pasó para que yo conociese a mi esposa? ¿Qué elementos, qué situaciones ocurrieron? ¿Qué elementos ocurrieron para que tú, amado amigo, hayas conocido a tu esposa? ¿Qué elementos, qué cosas pasaron para que, amada hermana, tú hayas conocido a tu esposo? Es importante meditar en esto. Dios tiene mejores planes para nosotros de los que nosotros podamos pensar. Y parte de esos planes tienen que ver con el matrimonio, siempre y cuando recordemos siempre ponerle a Él en primer lugar. Hablemos brevemente sobre los roles en el hogar. Vamos a empezar con el del esposo y esto será prácticamente material introductorio para las próximas 3 lecciones, porque la próxima lección hablaremos sobre el esposo o padre, la siguiente sobre la madre o esposa y el tercera será acerca de los hijos. Ya, estamos hablando por clases 3, 4 y 5 de esta serie de lecciones, pero hablaremos brevemente sobre el esposo. El esposo como cabeza del hogar conlleva la autoridad en el mismo. Necesitamos mentalizarnos en esto. No se trata de ser dictadores o amos supremos del hogar. Y menciono esto, hablaremos con más detalle en la próxima lección. Cuando leemos Efesios 5, 22 al 23 y 1 Corintios 11, 3, leemos claramente cómo la palabra de Dios hace una comparativa en que hace ver que así como Jesús es la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Y de todo eso hablaremos más adelante. La responsabilidad del esposo con su esposa. Leamos Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se tomaba los fines de semana para ir a jugar golf. Y se tomaba los fines de semana para irse de parranda con sus amigos. Y se tomaba entre semana para gastarse la quincena en el casino. ¿Dice eso? No. Y no le prestaba atención a su esposa. ¿Dice eso el pasaje? Espero que tengas tu Biblia abierta y estés leyendo conmigo las mismas palabras que estoy citando. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio su vida por la iglesia. Y nosotros como esposos debemos de tener la disposición de hacer lo que sea que esté a nuestro alcance para entregarnos por nuestras esposas en las necesidades que ellas tengan. Pues bien, la responsabilidad del padre con sus hijos la leemos en Efesios 6:4. Leemos cómo debe criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es la parte principal de nuestra labor como padres. Dios nos ha dado la bendición de tener hijos. Debemos entonces darles esa enseñanza para que teman a Dios, para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios y para que cuando crezcan establezcan también hogares temerosos de Dios. Cuando todo miembro de la familia comprende el rol del padre o esposo, la responsabilidad, el rol y la responsabilidad del padre o esposo, la unidad del hogar es posible. Cuando algún miembro de la familia trata de suplantar el rol del padre, vemos que hay muchos problemas en el hogar. Cuando el padre no se hace responsable de lo que debe de ser, vemos que hay muchos problemas en los hogares. La esposa o madre como parte de la unidad del hogar es una pieza importantísima. Muchos en este mundo hacen ver que Dios es machista, que la palabra de Dios es un libro escrito para hombres machistas, que la mujer es inferior, que la mujer pasa por dificultades, que la mujer no es valorada. Están muy equivocados. ¿Y por qué lo están? Porque no estudian la palabra de Dios. La mujer es tan importante que precisamente fue tomada de una costilla. No fue tomada de la cabeza para ser más importante que el hombre, no fue tomada de los pies para ser inferior al hombre. Fue de su costado, para que sea su ayuda idónea, para que ande con él, para que ambos se complementen. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, tenemos este tipo de situaciones. La sociedad de hoy precisamente disminuye el valor del rol de la madre. Feminismo, empoderamiento femenino.
Muchas de estas cosas más bien están haciendo, quitándole el valor innato que traen las mujeres a este mundo. No les dan el valor a pesar de que tratan de camuflarlo como que sí les dan valor. Y sobre eso hablaremos en próximas lecciones. ¿A qué te dedicas? Seguro se le pregunta a alguna dama y baja su cabeza de que bueno, soy ama de casa, como si fuese algo indignante. No lo es. Recientemente he visto sobre hermanas jóvenes recién casadas o con un par de años de casadas que han tenido la bendición de traer sus bebés a este mundo. Y muchos se les han dicho a ellas, no estás dejando tu trabajo, sino que estás siendo promovida. Estás recibiendo un ascenso. No es un trabajo fácil. El trabajo de una ama de casa no es un trabajo fácil. Cuidar del hogar lleva una gran carga. ¿Por qué? Porque están constantemente ocupadas. Jesucristo nos enseña acerca de que dejemos nuestras cargas y llevemos la de Él. Bueno, las amas de casa llevan la carga de todo el hogar, todo el oficio, la preparación de los niños, los alimentos para la familia, ayudar a los niños en sus tareas de las escuelas, ayudarles a ir aprendiendo varias cosas. Es un trabajo muy pesado y ciertamente es una profesión y debe ser valorada. Es importante que le demos el valor a nuestras esposas que han dejado quizás años de estudio, años de profesión para dedicarse a cuidar nuestros hogares. Es una parte importantísima de la unidad del hogar y no debemos de menospreciarlas. Proverbios 12:4 dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Y 1 Timoteo 5:3 dice que honra a las viudas que en verdad lo son. Con esto es otra lección que podríamos ver, pero involucra a aquellas mujeres que han dedicado toda su vida a cuidar de sus hogares y ya en una edad avanzada sus esposos mueren. Son las viudas que en verdad lo son. Ahorita no tienen ese hombre que pueda cuidar, proteger y velar por ellas. Necesitan ser honradas, necesitan dárseles ese aprecio. Aquella que en viuda joven aún está en una edad en la que puede rehacer su vida, que es lo que leemos en 1 Timoteo 5, 13 al 14. Entonces, es importante que las damas comprendan acerca del gobierno en su hogar, que esto lo que involucra es cuidar de su hogar. Pero sobre eso, como mencioné, hablaremos más en las próximas lecciones. El éxito de la unidad en el hogar depende en gran medida en que las esposas, y si son madres, no solo comprendan, sino que lleven a cabo su rol en el mismo. No usurpar el rol del esposo. Ciertamente van a haber decisiones que muchas veces lo que la esposa diga lleva gran peso, pero al final de cuentas debemos respetar la autoridad que Dios ha dado a los esposos en la toma de decisiones para lo que es mejor para el hogar y para lo que es mejor en esta convivencia en Cristo. Pues bien, hablemos ahora sobre los hijos. Los hijos como parte de la unidad del hogar. Cuando hablamos de los hijos debemos de recordar que también son una parte importante. Las tres partes son importantes y la otra parte, Dios, es la más importante, ¿cierto? No es la que viene por debajo. Hay personas, especialmente muchas madres, que pareciera que en su lista de prioridades están los hijos, el esposo, o los hijos, el hogar, el esposo y Dios. Hay otros, por ejemplo, tal vez los padres, su prioridad son las necesidades del hogar, proveer para sus hijos, ver si atienden a su esposa y entonces llega a Dios. Pero cada uno de nosotros debe de comprender, Dios está primero. Dios viene primero. Aquellos que estamos casados, nuestro cónyuge viene segundo y luego vienen nuestros hijos. Porque debemos recordar, son importantes, pero están prestados. ¿Por qué? Porque llegará algún día en que esos hijos dejarán a padre y a madre y se unirán a su mujer. Y deben de estar preparados para unirse a esa persona y empezar sus hogares. Es triste que en algunos casos los hijos están cubriendo el rol del padre o madre de familia. Muchos hogares en los que han sido afectados por un divorcio, probablemente alguno de los hijos comienza a tomar el rol del padre que está haciendo falta. Puede ser que comienza a cuidar y velar por la familia, que comienza a trabajar para poder proveer para la familia porque el padre les abandonó y no hay sustento. O puede ser que la madre es la que les abandonó y la hija mayor es la que está velando como madre, cuidando por sus demás hermanitos y no aprovechando las oportunidades que tiene de prepararse y de seguir adelante.
Es triste que se dé este tipo de situaciones y por eso hacemos esta serie de estudios, para fortalecer el hogar cristiano, para poder darles lo mejor a nuestros hijos, ayudarles para que ellos puedan darle lo mejor a sus hijos, que es darles una vida temerosa de Dios. El Antiguo Testamento comandaba el respeto y honra a los padres, como hablamos en la lección anterior. El Nuevo Testamento no solo lo promueve, sino que lo refuerza, precisamente como hablamos en la lección anterior. ¿Quiénes deben dirigir el hogar, los padres o los hijos? Hoy en día la sociedad prácticamente nos hace ver, dejen que sus hijos sean los que decidan. No los corrijan, no los disciplinen, déjenlos andar, déjenlos crecer. Y vemos la sociedad actual. Es triste que tal vez hayas visto una imagen en internet en la que muestran a dos personas de edad avanzada, un matrimonio, llevando en un coche a un hombre hecho y derecho con un tablet o con una pantalla o con un videojuego, cargándolo como si fuese un bebé prácticamente, porque es lo que la sociedad ha causado. No deben ser los hijos una carga para sus hijos, para sus padres. Y ciertamente los padres tampoco serán una carga para sus hijos. Pero cuando se hace respeto y cuando se fortalece ese hogar, saber qué rol lleva cada uno, los hijos van creciendo para aprender el respeto hacia sus padres y sus padres están cuidando de ellos para que puedan ellos salir adelante cuando la vida los enfrente. Entonces, ¿quiénes deben dirigir el hogar? Ciertamente son los padres. ¿Qué enseña nuestra sociedad actual sobre la paternidad y la crianza? Creo que ya lo he tocado brevemente en las palabras que dije hace unos minutos. Debemos dejar que los hijos sean hijos y que los padres sean padres. Cada uno tiene un rol importante, cada uno tiene cosas que hacer, cada uno tiene cosas que completar, porque recordamos precisamente ese complemento. El esposo complementa a la esposa complementa al esposo. Los hijos son parte vital mientras están en el hogar hasta el punto en que entonces llegan a irse y hacen sus propias familias sin dejar de lado que le deben respeto y honra a sus padres y que todos en conjunto saben que Dios es primero. ¿Cómo concluimos con la lección de esta semana? De la siguiente manera. La unidad del hogar depende de la participación activa del padre solamente. No, de la madre solamente. No de los hijos. Uno de ellos se entrega totalmente a la unidad del hogar. Y eso es suficiente. No, no lo es. Debe ser la participación activa de ¿quién? De todos sus miembros. Padre, madre, esposo, esposa, hijos, todos deben de estar activos allí. Porque sabemos que Dios está activo si nosotros le estamos dando esa cabida en nuestro hogar. Dios nos sigue fortaleciendo a través de su palabra. Dios nos sigue fortaleciendo a través de poner su palabra en práctica, en aplicar la palabra de Dios, en fortalecer nuestros hogares. Dios está allí cuando nosotros le abrimos esa puerta y deseamos que nuestros hogares vivan para servirle, venerarle, respetarle, honrarle y darle gloria. Entonces es importante que para la unidad de nuestros hogares todos seamos partícipes. Un hogar sin Dios ciertamente no prospera, mucho menos se mantiene unido. Muchos problemas se dan precisamente porque hacemos dioses a otras cosas en este mundo. Le damos prioridad a esas cosas en el mundo. Dejamos a Dios por fuera y entonces nuestro hogar ve reflejado esos problemas. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestros hogares? Amados amigos y hermanos, solamente ustedes, cada uno de nosotros, puede responder a esta pregunta. Recordamos las palabras de Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Ese es el pensamiento que tenemos? ¿Ese es el deseo que tenemos? ¿Esa es la unidad que deseamos en nuestro hogar? Entonces debemos darle el lugar a Dios que Él merece. Padres, debemos de respetar el rol que Dios nos dio como la autoridad en nuestros hogares. Y como comenté, la próxima lección será al respecto de este tema. Madres, comprender que su rol no es inferior, es digno de respeto y honra, y sobre ello hablaremos en una futura lección. Y ciertamente, hijos, honremos a nuestros padres, recordando que es un mandamiento con promesa, como hablamos en la lección anterior, y como veremos con más detalle en una lección futura.
Por el momento, amados amigos y hermanos, eso es todo lo que tenemos para estudiar en esta oportunidad, agradeciéndoles nuevamente por sacar de su tiempo para estudiar con este servidor, dándole siempre lo mejor al Maestro. Ese debe ser nuestro objetivo siempre, poner a Dios primero, para que la unidad de nuestro hogar se mantenga fortalecida, para que se mantenga fuerte, para que se mantenga activa y para que nuestros hogares sirvan de ejemplo, para que nuestros hijos puedan crecer y formar hogares que sean ejemplo y que así nuestras comunidades vean lo que involucra un hogar cristiano y deseen vivir de esa manera. Sin más, esto sería todo por el día de hoy. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, amados amigos y hermanos, y nos vemos en nuestra próxima lección. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.